Bueno, están... A ver, me cambio acá. Ahí ven, sin problema. Se ve bastante bien. Ok, bueno. Bien. Todavía no entró nadie. Bueno, entonces. A ver, estoy grabando. Sí. Bueno, entonces estamos hablando de los templates, ¿sí? Que va a ser estas páginas HTML, pero con etiquetas especiales, ¿sí? De tal forma que le vamos a pasar contenido a esos templates para que muestren información de forma dinámica. Bien, por convención se ubican dentro de una subcarpeta llamada template dentro del directorio de la aplicación, ¿sí? Entonces, bueno, yo primero voy a levantar el proyecto que habíamos hecho. Acá ejecuto Python 3, manage y run server. Bien. Esto lo tengo en localhost 8000 y acá era desafíos. Bien, entonces acá tengo mi aplicación, ¿no? Bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer, vamos a crear una carpeta acá adentro, ¿sí? A ver, dame un segundo. Ahí está. Crear una nueva carpeta que se va a llamar templates. Y dentro de templates voy a crear otra subcarpeta con el nombre de la aplicación, ¿sí? En folder se le va a poner desafíos. Bien. Una vez que estoy dentro de esta carpeta de desafíos, voy a crear un archivo. Le voy a llamar desafíos.html. Y acá yo tengo una extensión, sí, que yo lo había mencionado en la clase pasada, que al escribir HTML me sugiere esta etiqueta de HTML5 que ya me arma el esqueleto de HTML, ¿sí? Bien, acá voy a ponerle nada más un título, ¿sí? un H1, de hecho yo pongo así H1, ya me abre y me cierra la etiqueta. Voy a ponerle desafío del mes y después voy a poner un P de párrafo, que vamos a poner así, aprende Django. Ese va a ser mi HTML inicial, ¿no? Bien. Para mostrar este HTML, sí, voy a ir a mi... Bien, acá esto está. Voy a abrir acá, por ejemplo. Está. ¿Se acuerdan que yo, cuando estábamos hablando justamente de los meses, yo había comentado este método y había creado el de enero y febrero? Así que voy a dejarles solo el que es de por cada mes, que ejecuta este método monthly challenge, que está acá abajo. Entonces este dinámicamente recibe el mes y acá yo estoy con un H1, le estoy pasando el nombre del mes y en párrafo le paso, obtengo, digamos, de mi diccionario ese mes en particular. Así que, bien, acá, si yo entro a enero, sí, me muestra cada uno de lo que yo he definido en mi diccionario. Así que yo ahora lo que quiero hacer es cambiar, que en vez de que me ejecute esta respuesta, ¿sí? Que me vuelva esta response, yo quiero levantar el HTML que creé recién. Para eso voy a importar, ¿sí? Esta librería que se llama Django Template Loader,
¿sí? Y de ahí importo render to string. Eso lo pongo acá arriba porque es una librería. Y paso siguiente, ¿sí? En el método render to string le tengo que pasar el HTML, ¿sí? O sea, la ruta donde está mi HTML. Entonces acá, en vez de hacer return de página, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a comentar esto, y página ahora se va a llamar, perdón, al HTML que yo creé, ¿sí? Bien, voy a recargar acá y me da un error, ¿sí? Me dice que no existe desafíos febrero. Bien. A ver. Acá fíjense. Acá en el error en sí. ¿Sí? Fíjense que me está marcando la línea 35. Que es esta. Bien. Esto es justamente. Esto, digamos, en otra versión. Como se dice, si esto hubiera estado dentro de un try, porque era como estaba programado inicialmente, me iba a devolver no se encontró el mes, pero bueno, me está dando directamente el error. Para eso tenemos que indicarle a Django que tenemos un directorio de templates, ¿sí? Bien, en principio, sí, vamos a ir al archivo settings, ¿sí? Eso estaba acá dentro de la aplicación. Y buscamos template, ¿sí? Está acá. Entonces, lo que nos indica es dentro de dir, ¿sí? Que es esta lista que está vacía. Hay que agregarle base dir. Base dir es una variable que está acá arriba, que simplemente tiene la ruta de mi aplicación. Base dir barra desafíos barra template, ¿sí? Entonces le agrego esto acá. Y ahora voy a recargar mi página. Me dice que... está. Desafío.html no existe. Que es lo que yo cargué acá. Porque mi archivo yo lo llamé desafíos. Sí, me faltó la S. Vamos a probar de vuelta. Ahí está. Entonces fíjense que me cargó el HTML de la página, ¿sí? Entonces, esa es una opción de agregar ese parámetro y otra es agregarlo a través de una variable, ¿sí? Que es de aplicaciones instaladas, install apps. Entonces, para esto lo que voy a hacer, voy a volver a settings, voy a comentar esto. Entonces, para eso el parámetro appdirs tiene que estar en true, que está bien. Y luego tengo otro parámetro que es installed apps, ¿sí? Entonces acá simplemente agrego desafíos, ¿sí? Cualquiera de las dos formas me tendría que funcionar, ¿sí? Entonces, volviendo, si yo comento de esta forma, esto no me carga, ¿sí? Me dice que no existe, no está encontrando ese template. Bien, entonces ahí ya me cargó, ¿sí? El template que yo definí. Entonces, a partir de ahora, bien. Yo voy a, en vez de usar la función esta de... vuelvo acá. En vez de usar render... Profe, sí. perdón, creo que dejó de streamear Dejó, a ver. hace 10 segundos.
¿Se cortó o dejó de...? No sé si toqué algo yo o... Ah, mira, sí, para. Sí, nos está compartiendo. ¿Ahí? Ahora sí. Ok. Bueno, no sé si llegaron a ver, no sé hasta qué parte vieron. No, sí, vamos bien, porque nomás fueron unos segundos. Ok. Cualquier cosa, avísame porque no sé bien cómo funciona esto. Por ahí se corta o algo así. Bien, entonces. A ver dónde estaba. Acá. Entonces, otra opción de usar el render to string, que era simplemente para renderizar, ¿sí?, una plantilla, es usar el atajo o el shortcut de Django, ¿sí? Para eso tenemos, de hecho acá ya está importada la librería. Y lo que hacemos es, en vez de obtener este render y devolverlo, ¿sí? Voy a comentar esta parte. Hacemos un return de la función render que recibe dos argumentos. El primero es el request y el segundo es la plantilla, ¿sí? El template. Voy a recargar esto y acá me está diciendo... Ah, lo mismo. Está mal el nombre del archivo, ¿sí? Estaba desafío y es desafíos. Y ahí lo cargo, ¿ok? Bueno, ahora, sí, como yo tengo mi HTML con estos datos que están hardcodeados, ¿sí? Yo lo que quiero hacer, lo que voy a hacer siguiente, voy a intentar hacer es... ¿dónde está Views? Fíjense, yo antes le estaba pasando el H1 con mons y el P con esta variable meses y obtenía el mes para justamente mostrar los valores. Bueno, yo ahora de alguna forma quiero incrustar, ¿sí?, mons que me muestra acá en el H1 y esta variable que me muestre en la parte de el párrafo. Para eso vamos a pasarle un parámetro extra a la función render, ¿sí?, que va a ser un diccionario. Entonces, el diccionario le pasamos como primer valor, le va a pasar mons, ¿sí?, que va a ser la etiqueta que yo voy a usar en mi HTML y la variable, ¿sí? Y después voy a pasarle otro parámetro en mi diccionario que va a ser texto, y la variable va a ser justamente esto, ¿sí? Meses, months. Meses recordemos, era mi diccionario que tenía todos los meses. Mes es el mes el que yo estoy iterando y acá yo simplemente preguntaba si mes era igual a month, obtenía ese mes. Bueno, entonces eso, una vez que le paso ese diccionario, ¿sí?, ¿cómo lo uso dentro del template? Lo vamos a usar, ¿sí?, haciendo referencia, perdón, lo que se hace, se abren dos llaves, ¿sí? Abro y cierro dos llaves y acá, sí, hago referencia al parámetro, o sea, el valor del diccionario, en este caso mons, y acá en la parte del párrafo era texto. Y por ejemplo en el título también le puedo indicar que me muestre el mes. Bien, voy a recargar la página. Entonces fíjense que ahora sí me está mostrando estos valores, febrero y este texto,
¿sí? Los pasé a través de este diccionario. O sea, primero estoy llamando a la plantilla. Le paso un diccionario. Y acá, dinámicamente, sería... me está mostrando esos valores que yo le pasé. Entonces, por ejemplo, acá, para verlo de otra forma, por ejemplo, si yo le voy a pisar un valor y va a decir, le voy a poner esto es un mes, ¿sí? Esto simplemente para corroborar. Fíjense que recibe o me muestra ese valor de la variable que yo defina. Entonces esa sería la forma, ¿sí? De ahora los HTML los vamos a redefinir a estas plantillas. Y las variables, ¿sí? Que antes estaban con texto fijo, vamos a usar estas llaves y hacer referencia a las variables que vamos a recibir en el return de la función, ¿sí? Que llama este template. Que son un diccionario con datos. Bien. Entonces eso en definitiva es lo que está resumido acá. Por un lado voy a tener la sintaxis HTML. Y voy a tener lo que se llama la sintaxis DTL, que viene de lenguaje de template de Django, ¿sí? Entonces, sumando las dos, voy a tener una página HTML con contenido dinámico. Bien, esto es lo que hicimos, ¿sí? En el render agregamos un tercer argumento, que es un diccionario. Bueno, se puede usar también render to text, pero el diccionario va como segundo argumento. Este sería mi diccionario, una clave y un valor. Y en el HTML hago referencia, ¿sí? Con el valor de la clave. Bien, después tenemos filtros que se pueden agregar a las etiquetas, ¿sí? Yo acá voy a abrir esta página, que es de la documentación de Django. Y fíjense que acá, acá está, filtros. A ver un segundo, esto es de Leaf. Acá está la segunda parte tiene estos filtros. Entonces, por ejemplo, tienen el filtro para agregar, ¿sí? Que le agrega valores, para agregar barras, para capitalizar letras, o sea, capitalizar es poner una mayúscula a la primera letra, para centrar, para cortar. Así que, por ejemplo, acá vamos a usar uno que es el filtro de... ¿Dónde está? Hay muchísimos, ¿sí? Line. Todo esto son como... o sea, si buscan en Python también van a tener estas funciones. Y por acá tienen que tener time title, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica este filtro? A la variable, ¿sí? Se le pone esta barrita vertical y el nombre del filtro. Entonces, fíjense, yo acá tengo, voy a actualizar, tengo febrero. Si yo le aplico, voy a aplicar la barra y voy a poner title. Y lo que me hace es me pone la primera letra en mayúscula, ¿sí? Lo mismo si lo aplico para el texto. ¿Sí? Siempre de todas las palabras la primera letra va en mayúscula. Después, por ejemplo, tienen el que es de upper, ¿sí? Que pone mayúscula todo el texto. Cap first. Pone mayúscula solo la primera. Así que de esa forma pueden aplicar, ¿sí? Transformaciones
a sus variables en la vista. Bien. Así que bueno, de esa forma ya nuestro HTML de desafíos, ¿sí? Nos quedó con un template. Pero si me voy al inicial, ¿sí? Este todavía está con el HTML hardcodeado, que es justamente el de... Esto lo voy a borrar porque ya no se usa más. El de index, ¿sí? ¿Se acuerda que en index yo lo que hacía era iterar, ¿sí? En todos los meses, y a partir de ahí obtenía, ¿sí? Una variable página que armaba un href y con un título, ¿sí? Y le pasaba simplemente el mes en href y el nombre del título, ¿sí? Entonces enero me abre desafíos /enero. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora usando un template, ¿ok? Voy a crear un archivo nuevo que va a ser index.html. Voy a cargar mi plantilla. Entonces a partir de acá puedo ponerle un título, un H1 que sea desafíos, y voy a cargar, por ejemplo, con una lista, ¿sí? UL, y dentro de mi UL voy a tener los parámetros LI, y acá adentro voy a tener, por ejemplo, mi link de href, ¿sí? Con cada uno de los meses. Esto va a ser como mi plantilla base. Bien, ahora sería, como yo estuve iterando, ¿sí? En este for, lo que voy a hacer, en lugar de hacer este for acá, voy a comentar esto y voy a llamar a un return, ¿sí? Pero ahora de render, y le voy a pasar, como dijimos, el primer parámetro era request, el segundo es desafíos /index.html, y el tercer parámetro es mi lista. Entonces, en la lista, ¿sí? Lo que le voy a pasar es meses. Le voy a llamar al valor de la lista meses, y en el contenido le voy a pasar meses keys, que me devuelve solamente la parte de los valores de las claves de mi diccionario. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es iterar, ¿sí? Dentro de mi HTML, ir iterando esos meses y mostrando cada uno de ellos. Para eso voy a usar lo que se llama tag, ¿sí? Los tags son etiquetas, y una de las etiquetas que existe es la del for. Entonces, fíjense esta sintaxis, y esto es lo que hoy definí, un UL, un LI. Y acá yo estoy definiendo un bloque, ¿sí? Usando un for, ¿sí? Los bloques siempre se empiezan con este signo de porcentaje. Entonces, el for, esto si se recuerdan es la sintaxis de Python. Entonces yo le hago el for, ¿sí? De una variable, en este caso una lista. Esto acá es lo que yo le pasé como parámetro, ¿sí? Y luego dentro del for puedo hacer referencia a la variable que yo defino. Así que entonces lo que voy a hacer acá es defino, ¿cómo era? Acá.
for mes in meses, ¿sí? Que es la variable que yo le estoy mandando, ¿sí? Y me está faltando ponerle esto. Y luego para cerrar ese bloque tengo que usar una etiqueta que es end for, ¿sí? Que le indico que termina mi iteración. Bien, acá adentro hago referencia, ¿sí? A la variable mes que yo definí acá, ¿sí? Entonces en este caso de vuelta uso el doble, la doble llave y hago referencia a mes. Bien, le recargué, me dice que invalid block en for. A ver qué me está faltando. En for está bien. ¿Por qué me está dando error? Creo que tengo que dejarle un espacio acá. Ahí está. Pero no me está reconociendo bien la sintaxis. For meses. A ver si voy a borrar los espacios. Ahí está. No tenía que dejarle espacios después de, o sea, antes del porcentaje, del signo de porcentaje. Bien, entonces de esa forma, sí, le paso, iteré todos los meses, estoy mostrando los meses y ahora sí me estaría faltando el link del href porque si hago clic no me abre nada. Entonces para eso sí le puedo pasar acá. Si yo le paso solamente esto, a ver, creo que le tengo que... no sé si me va a tomar así. Ahí está. ¿Sí? Ahí me va abriendo, ¿sí? Cada uno de los meses. Bien. Otra forma de hacer eso es usar una etiqueta URL, ¿sí? Esto porque, si bien acá me tomó dinámicamente que esto pertenecía a desafíos, ¿sí? Yo, por ejemplo, esto... acá en la parte de URL, yo a esto le puedo, a esta URL le puedo dar un nombre, ¿sí? Por ejemplo, desafío mes, ¿sí? Y después también hacer referencia con este nombre a esta ruta específica. Entonces, en vez de usar la etiqueta como lo venía haciendo, puedo usar, a ver, acá en HTML, ¿sí? En vez de ponerle directamente el valor de mes, ¿sí? Otra forma de hacerlo es usar una etiqueta que sea de URL. Acá le paso desafío mes y los parámetros, en este caso mes. Voy a volver atrás. Ahí lo recargo, ¿sí? Y de ahí de todas formas, ¿sí? También me muestra el mes, ¿sí? Así que son dos formas que estoy obteniendo lo mismo. Bien. Y por último, vamos a ver el tag if, ¿sí? De la misma forma que teníamos un for, puedo aplicar un if. Y supónganse que yo, acá en vez de en alguno de mis meses, ¿sí? Supónganse que en diciembre no tengo ningún desafío, ¿sí? Entonces le defino no puedo definirlo como falso, por ejemplo. Entonces, al entrar a diciembre me está mostrando falso, ¿sí? Yo quiero... estaría bueno que me muestre esto de alguna forma un poco más amigable, que diga este mes no tiene desafío.
Entonces para eso, sí, yo podría acá, voy a volver a desafío HTML y voy a poner otro párrafo. Este mes no tiene desafío, ¿no? Sí, pero ahora me está mostrando ambas cosas, el false y el mes no tiene desafío. Entonces si yo entro a un mes que sí tiene desafío, ¿sí? Por lo tanto yo lo que voy a hacer es controlar si tiene un texto, me muestra ese texto, y si no tiene nada, me va a mostrar el mes no tiene desafío. Para esto voy a usar, ¿no es cierto?, esta sintaxis de los tags de if. Voy a abrir dos aves. Bien, entonces sería, yo acá tengo, o sea, el texto en realidad es lo que viene vacío, ¿sí? Entonces si tiene texto, voy a mostrar el texto, ¿no? Después voy a aplicar una etiqueta por el lado del else, ¿sí? Entonces, por el lado del else voy a mostrar, o sea, si no tiene texto, voy a mostrar este párrafo, este mes no tiene desafío. Y por último cierro el if con en if. Bien, entonces abril tiene, como tiene desafío, me está mostrando, y voy a abrir diciembre y me dice este mes no tiene desafío, ¿sí? Así que de esa forma, ¿sí?, tenemos un if, ¿sí?, que está condicionando lo que estoy mostrando, ¿sí? Acá vimos el for. Así que bueno, esa sería la forma, ¿sí?, de crear templates. Entonces, como actividad, ¿sí?, le queda replicar esto. Entonces, por ejemplo, en el template desafío, bueno, que en el título H1 pongan desafío del mes de, ¿sí?, donde el punto suspensivo reemplazan por la variable del mes. Prueben diferentes filtros, ¿sí? Y esto no, porque todavía no lo vimos, ¿sí? La página 404. Así que bueno, esas serían las actividades. ¿Dudas quedaron? Por mi parte no. Ok. Entonces, esto sería la clase que viene. Terminamos de ver la parte de herencia de templates y vemos cómo incorporar lo que es el contenido de CSS, JavaScript, ¿sí? Buenísimo. Bueno, Ya. chicos, les dejo. Saludos. Gracias por ver. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe.